El Claustro Doctoral Honoris Causa, a través de la Secretaría Nacional de Cultura del Claustro, presenta La cultura es lectura. Bienvenidos a todos los participantes a este espacio. El día de hoy nos complace presentar el libro El Villa que me contaron. Conmemorando el año de Francisco Villa, el autor Francisco Villa Betancourt nos presentará esta obra, la cual engalana el año del centenario luctuoso del revolucionario del pueblo. Es para mí un placer presentar a nuestro panel y voy a comenzar con el doctor Jorge Luis Jorge Chávez, quien será nuestro moderador el día de hoy, al doctor de doctores Esteban Rodríguez, secretario de Cultura del Claustro Doctoral Honoris Causa, y por supuesto a nuestro invitado especial, el maestro Francisco Villa Betancourt. Voy a darles una breve síntesis de su semblanza de nuestro autor del día de hoy, el maestro Francisco Villa Betancourt. Francisco Villa Betancourt, originario de Chihuahua, Chihuahua, nieto del general Francisco Villa y Austroberta Rentería, egresado de la UNAM, presidente de la Confederación de Veteranos y Revolucionarios División del Norte, general Francisco Villa, abogado, promotor de resoluciones sociales, promotor cultural, creador de diferentes bibliotecas a lo largo del territorio nacional, autor de diversos cuentos y poemas, A cada quien sus muertos, La misión, Zorra callejera, con clara influencia de Juan Rulfo, publicados en diarios y concursos literarios, tanto internacionales como nacionales, expositor La vida y obra del general Francisco Villa y de Emiliano Zapata, Antonio Díaz Soto y Gama, entre otros. Agradezco a todos su presencia. Mi nombre es Georgina Palacios, doctora de doctores, presidenta del Claustro Doctoral Honoris Causa, y le voy a dar la palabra al doctor Honoris Causa Jorge Luis Jorge Chávez. Adelante, doctor. Muy buenas noches, es un día y un honor estar en el claustro doctoral honoris causa con nuestra presidenta, la doctora Gina Palacios. También saludos a Patti Santos, a todos los integrantes, porque es un claustro que trabaja, permítame el comercial, es un claustro y sobre todo abordar cultura. Y con un invitado como el que tenemos hoy, la verdad que es todo un privilegio ser convocado a hablar, a dialogar con mi estimado Francisco Villa Betancourt. Tiene la suerte de ser nieto de este gran personaje que a los 100 años de haberse ido, ya no estar con nosotros, sigue vigente, ¿no? Es algo que no cualquiera, solamente los personajes permanecen a través del tiempo y seguirán, ¿no? En estos 100 años que se dicen fácil. Y bueno, hoy estamos en la presentación de El Villa que me contaron. Esa es la propuesta. Sin duda he escrito muchísimos libros, cada quien con su interpretación de nacional, ¿no? Algunos con más verdad, otros no tanto, quizá por el personaje, pues se han desviado un poco a ciertas cosas. Ya nos está mostrando ahí la fotografía, ¿no? De el Villa que me contaron, la portada del libro. Ese héroe que yo les decía, que era el Robin Hood mexicano, ¿no? Esas eran las características, y créanme, ya en la plática que hemos tenido tras bambalinas con mi estimado Francisco Villa Betancourt, y que lo he escuchado también, pues, en en andar por aquí y por allá, con ese interactivo, ese museo que lleva, que estuvo ahí tuve la suerte para de diputados, y escuchar, ver un poco de su historia, ver algunos objetos que pertenecieron. Bueno, yo me preguntaba en ese momento, porque había este material, que estaba trabajando en él, me preguntaba, que nos está diciendo, sin duda merece que los mexicanos contemos la historia ¿no? O sea, presentar un libro hay que tener valor, hay que tener algo, y para que ese libro todavía tenga un matiz diferente, bueno, que lo presente alguien, es su sangre, permítamelo así, es su nieto, que lo siente de manera diferente y que ha tenido la oportunidad de convivir con tanta gente que le ha hablado de él.
más, la emoción me gana y hablo más, pero todo a Francisco Villa Betancourt y que nos platique de esa propuesta que es el Villa que me contaron. Adelante, mi estimado Francisco Villa Betancourt, nace esta idea de escribirlo. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, a todo el claustro, el auditorio. Y lo que es el motivo para escribir el libro, El Villa que me contaron, es porque dentro del marco del centenario luctuoso del general Villa, yo quería hacer algo diferente. Quería presentar la vida del general Francisco Villa, pero no como aparecen en los libros de historia. Es un libro más íntimo en la vida del general Francisco Villa, es descubrir al Centauro del Norte con sus inquietudes, sus sobresaltos, pero sobre todo contado por la gente que estuvo cerca con él. Es decir, el Villa que me contaron reúne en varios capítulos a varios personajes que estuvieron con el general Francisco Villa, entre ellos el general Raúl Madero, hermano del presidente Madero, que es una de las personas que a mí me dejó marcado desde que era muy niño. Yo veía a gente que iba a los homenajes, o veía a mi abuela, veían a mi papá, y yo nada más veía figuras de personajes para mí ya viejitos. Escuchaba lo que decían, pero me agradaban esos viejitos que iban a ver a mi abuela. Con el tiempo me di cuenta que esos personajes que yo consideraba viejitos fueron personas que vivieron la Revolución Mexicana al lado del general Villa. Y esto es lo que hago en el libro, contar varios pasajes que escuché de voz de ellos, algunas veces de manera directa hacia su servidor, otras veces en general hablando con la gente, pero yo quedaba asombrado de esos personajes. En el libro vamos a encontrar, por ejemplo, como ya lo decía, el general Raúl Madero, vamos a encontrar, perdón, a Felipe Ramos Landeros, a general Nicolás Fernández, obviamente las cosas que me contaba mi abuelita, Austreberta Rentería Ortega, que fue la tercera esposa del general Villa. También hay otros personajes que también fueron esposas, perdón, del general Villa, como Luz Corral. Las vivencias que ella me contaba de lo que pasaba con mi abuelo también me dejaron muy marcado. Entre ellos, por ejemplo, está el capitán primero Guillermo Flores Reyes, está el general Roberto Fierro Villalobos, que fue el piloto del general Francisco Villa, está Martín Luis Guzmán Franco, está Nelly Campobello, entre otros está incluso el hermano del general Villa, el general Hipólito Villa, y así como muchos de ellos son los que nutren y dan vida a este libro. Amigo, de hecho, pues se dice fácil hablar yo lo decía, de este, al que se le atribuyen, en algún momento, con todo respeto, decían en sus inicios, un hombre muy normal, ¿no? Un hombre de que inclusive en algún momento de oficio, tú me carnicero o algunos otros, lo que se trabajaba, ¿no? La tierra. Empieza en un crecimiento impulsado por este movimiento revolucionario de defender a los derechos de los menos desprotegidos. Y algunos, claro, con la idiosincrasia y la cultura de esos tiempos, ese cambio lo atribuían a eh, hollywoodenses, ¿no? A pactos, a cosas así. Lo importante es un hombre que se fue redescubriendo, ¿no? Un hombre que crecía y de repente podía convocar a miles de gentes, de soldados y todos con un cariño, o sea, ese tipo de carisma, pocos hombres lo realmente que se sigan y con ese apasionamiento, y como decía, 100 años y todavía
platicabas, de esos que platicaban la historia y las historias que se siguen replanticando, ¿no? Vieron con él y por eso el personaje sigue vigente. Tú nos traes en este libro y claro, tu desarrollo, ¿no? Tu crecimiento como persona, siempre en la espalda que eres el nieto de Francisco Villa, pues te provoca muchas cosas, ¿no? Gente se acerca a ti, la gente quiere conocer algo más del general, y tú la tarea, pues, de investigarlo, ¿no? Siendo como familiar, sabías esa parte, se transmitía, ¿no? De la abuelita, del tío, de todo, pero te cae una responsabilidad, decirlo así, ¿no? La palabra, ¿no? Te cae una responsabilidad que dices, tengo que prepararme más de él. Entonces, doblemente el material o lo que tú llevas de vida, lo histórico, muy fundamentado, ¿no? Con la investigación que has hecho a diversos investigadores que se han dedicado a hacerlo, ¿no? Y después lo relacionas con familia y otros que estuvieron cerca de él y sacas tus propias conclusiones, que mucho de eso está en el libro, ¿no es así? Sí, efectivamente. En el libro, por ejemplo, cuento muchas anécdotas del general Villa. Por ejemplo, se piensa que el general Villa tuvo muchísimas esposas. Hay quien maneja que tuvo 30, 70 o hasta 45 esposas. Yo me acuerdo que le preguntaba a mi abuela de chiquito, abuela, ¿por qué mi abuelito se casó tantas veces? Y mi abuela, con una manera muy coloquial, me contestaba, no, pendejo, tu abuelo solo se casó 3 veces. Las demás fueron sus fundas. Ya el que lo entendió, lo entendió. Pero eso, Sí, eso es parte de lo que viene en el libro, ¿no? Vamos a hablar de un Villa que tiene problemas de obesidad, que tiene principios de diabetes, que tiene hipertensión, que tiene fluorcitis. Hay que recordar que Francisco Villa, cuando es niño, y todavía lleva el nombre de Doroteo Arango, el agua que él toma en Durango tiene mucho óxido. Eso hace que a Francisco se le pongan los dientes primero amarillos y después negros. Y como él no tenía la costumbre de ir al dentista, se limpiaba los dientes con hojas de biznaga, con varitas de pirul, incluso hasta con tortilla quemada. Francisco Villa, hay pocas fotografías de él con la boca abierta y uno se da cuenta cómo tenían los dientes. Ese es el Villa que van a encontrar aquí. Lo que me comentaba, por ejemplo, el general Nicolás Fernández, que cuando le querían dar una mala noticia al general y si él estaba enojado, pues no se le acercaban. Lo primero que hacían era juntarle a los niños para que lo fueran a ver. Los niños ponían contento a Francisco Villa y ya llegaban ellos con la mala noticia. Otra de las esposas de Villa, Luz Corral, que siempre tuvo un pleito muy fuerte con mi abuela, con Austreberta. A nosotros cuando nos veía, nos trataba con respeto. Nosotros obviamente a ella la tratábamos con respeto. Sabía ella de quién éramos nietos y nunca nos habló mal de mi abuela. Al contrario, nos hablaba muy bien de mi abuelo y aunque tuviera problemas con mi abuela, siempre nos daba a nosotros consejos. La forma de hablar de Luz Corral también era muy coloquial, como buena norteña, y ella a todo el mundo con el que hablaba, siempre terminaba pendejeándolo, pero de cariño. Igual a nosotros cuando lo íbamos a ver, nos decían, no seas pendejo, ponte a estudiar, porque tu abuelo luchó para que tuvieran ustedes una mejor escuela, etcétera, etcétera. Ya cuando uno la iba a ver, si no nos pendejeaba, ya hasta nos sentíamos mal, pero era su forma de ser. Otro de los personajes con los que aquí hablo es don Jesús Romero Flores, que fue el último constituyente de 1917. Él no estaba de acuerdo con el general Villa, me lo hizo notar de manera directa, hablando exclusivamente con él, y me decía, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo tu abuelo, pero fue uno de los
hombres principales dentro del movimiento armado y su ideología quedó de alguna manera plasmada en el artículo tercero de la Constitución mexicana. Es decir, Francisco Villa quería una educación primaria gratuita, obligatoria y laica. Eso está formado dentro de la Constitución mexicana. Otro de los personajes que vamos a encontrar aquí es a un hijo adoptivo, Francisco Gil Piñón, que nosotros lo tratábamos siempre como tío. Fue una persona que nos quería muchísimo y también nosotros lo queríamos a él. Cada vez que llegaba el señor a la casa, nos regalaba dinero, nos traía de Chihuahua dulces de mantequilla, o en su defecto también nos regalaba muchos cuentos, cómics, para que siguiéramos leyendo. A mi papá le mandaba desde Chihuahua cada semana todos los periódicos del estado de Chihuahua para que mi papá estuviera de alguna manera relacionado y actualizado con los problemas del estado. Fue una persona que siempre nos quiso y nosotros, repito, también. Alguna vez le platiqué a mi papá que yo quería muchísimo al señor Piñón porque era una persona entrañable para nosotros. Y mi papá me contestó que efectivamente era una persona muy buena con todos nosotros, incluso con él cuando era niño, pero que no lo hacía porque fuera tan bueno, sino lo hacía para lavar sus culpas. ¿Por qué? Porque a la muerte del general Villa, el señor Piñón y el hermano del general Villa, el general Hipólito Villa, van con mi abuela y le dicen que como ya se murió el general, no tardan en llegar los soldados y sacarlos de la hacienda, que saben que mi abuela tiene el conocimiento y el lugar exacto donde el general Villa guardaba su dinero. Mi abuela confiado se los dice dónde está el dinero y el señor Piñón y el hermano del general sacan el dinero de la fuente y no los vuelven a ver. Es decir, se quedan con el dinero del general Villa. Y ahí es cuando empiezo a ver que realmente estaba lavando sus culpas. Otro de los personajes entrañables aquí dentro del libro del Villa que me contaron es la escritora Nelly Campobello, que fue una persona que vivió la revolución en carne propia siendo niña en Parral, y ella empezó a hacer de chiquita varios cuentos, los ponía en un cuaderno. Conforme fue creciendo, esos cuadernos, esos cuentos, dan vida a algunos libros que son muy importantes dentro del contexto histórico de la revolución, pero son importantes porque vemos la Revolución Mexicana y a Francisco Villa vista por los ojos de una mujer. Martín Luis Guzmán, uno de los grandes historiadores en su momento de Francisco Villa, fue secretario particular del general Villa brevemente y él tiene conocimiento del general Villa de manera directa. Mi abuela le entrega a él años después las memorias que mi abuelo le dicta a su secretario, Bauchi Alcalde, y Martín Luis Guzmán toma las memorias y elabora la novela Memoria Francisco Villa, que tiene muchísimos arranques hasta cierto punto, pero hay que tomar en cuenta el contexto histórico donde está parado Francisco Villa y el momento. Es decir, a la Revolución Mexicana se metió uno a cambiar un México, a buscar un ideal, a provocar un sueño. Y eso es lo que hacen no solo Francisco Villa, todos los revolucionarios. Por eso este libro, El Villa que me contaron, habla de varios personajes, pero también habla de las acciones que se ven, por ejemplo, en Parral, que dicen en Parral que Francisco Villa sigue enterrado allá, que lo que se trajeron al Monumento de la Revolución
son los restos de una mujer que mi abuela cambió en 1926, el cuerpo de Francisco Villa. Hay que recordar que Francisco Villa muere el 20 de julio de 1923 en una emboscada que le preparan en Parral. Cuando quieren enterrar a Francisco Villa en su mausoleo que hizo en Chihuahua, el gobernador Enríquez no lo permite y mi abuela lo tiene que enterrar en el Panteón Municipal de Parral, Chihuahua. Ahí se queda Francisco Villa y 3 años después, el 5 de febrero de 1926, sacan el cuerpo de la tumba y le cortan la cabeza. Por eso dicen que mi abuela, para que ya no perpetraran más el cuerpo del general, lo cambia de lugar. Eso es una mentira. Mi abuela lo volvió a enterrar en la misma fosa hasta que en 1976 exhuman el cuerpo para ser trasladado al Monumento a la Revolución. Fíjate, mi estimado Francisco, que, repito lo que estaba diciendo, ¿no? Que estos personajes, aún muertos, se sigue escribiendo su libro, una historia después de la vida, su historia de muerte, este tipo de situaciones, el preguntarnos el por qué, y a los 100 asesinaron, que participaron, muchos sabíamos, obviamente, la pretensión de en algún momento el pueblo, la gente lo eligiera para ser presidente de esta nación. Quizá él no estaba muy en esa idea, ¿no? Un hombre que se transforma, viendo así, no es el hombre perfecto, ni en las guerras ni las revoluciones hay el hombre. Lo que se vuelve son los ideales, ¿no? Las formas de la Exactamente. guerra son, son diversas. Hay quien podrá criticar y decir todos estos personajes de guerra de los dos lados, siempre pues hay atrocidades, hay cosas de control, pero en lo que sobresale de él es que es un hombre, desde mi punto de vista, que va cambiando, se va transformando. Sí, cuando algunos pensaban decir, bueno, es que de si simplemente sus incursiones y nunca serán olvidados unidos. Y por cierto, a manera de, tú nos comentarás, ¿no? El nombre de Pancho Villa del otro lado en X día, pues todavía hacen una especie de fiesta, ¿no? Que ha sido, pues bueno, en un momento el único que está, digamos, a poder retar, ¿no? Ya que ya lo que pintaba ser una potencia en el mundo ya lo era, con las capacidades que, pues que no se tenía en México, con eso, pues el general andaba por allá y todo, pero bueno, el punto es que lo hizo así y quisiera que tú nos dieras también ese punto de vista. En su madurez es un hombre que se va concientizando. Este punto que nos comentas de la educación, ¿no? Educación es la forma del cambio y sembrar la tierra es una pretensión donde él en paz, ¿no? Tranquilo. No le permitieron poder llegar a esa tranquilidad y a esa paz como a otros tantos revolucionarios que pues fueron política centenaria, milenaria, quiere decir que, que donde la traición en estos temas políticos siempre han estado ahí, general con ese potencial, ¿no? Que de poder ser ya en su madurez líder de esta nación. Muchos no iban a dejar que llegara, ¿no? Mi estimado Francisco, adelante. No, en su momento, por ejemplo, el general Francisco Villa sabía que la gente lo quería hacer de alguna manera presidente, pero él decía que no, que él solo era una persona ignorante que hacía la guerra. Francisco Villa estaba consciente de que él no podía ser presidente porque no tenía la preparación total. Eh, Francisco Villa hasta cierto punto era una persona que tenía sus conocimientos, tenía sus propias limitancias y él estaba consciente de eso. Él prefería muchas veces mejor ser parte del movimiento revolucionario. Hay que recordar que él fue gobernador de Chihuahua prácticamente un poquito más de mes y medio en 1900
13. Hubiera seguido de gobernador, pero prefirió dejar la gobernatura para volverse a meter al movimiento armado. Aquí tenemos a mi abuela, Austreberta Rentería. Y también dentro del contexto que lo decías ahorita, por ejemplo, la educación, a él le gustaba mucho que los niños estuvieran en la escuela, que los niños tuvieran lo que él no tuvo. Un Villa que no es muy conocido es el Villa familiar, que se ponía a cantarle a sus hijos, a echar chistes, se ponía a bailar, tocar la guitarra. Pero él no perdonaba, por ejemplo, en las tardes, después de trabajar en la hacienda, se procuraba un tiempo para estar con sus hijos y ponerse a jugar el juego de la oca. Este es el juego original que el general Francisco Villa jugaba con sus hijos. Él tenía una gran predilección, obviamente, y esto es muy sabido, por el general Felipe Ángeles, al cual consideró siempre el mejor artillero de la historia. Con el tiempo convivió con Felipe Ángeles hasta su muerte, pero también convivió con los sobrinos del general Felipe Ángeles que también estaban dentro de la revolución. Esta fotografía que van a ver aquí ustedes, el general que está atrás de traje es sobrino, es el teniente coronel, perdón, sobrino del general Felipe Ángeles. Y en esta foto van a ver a Raúl Velasco para solicitar en su programa que la gente done llaves o cobre para hacerle una estatua al general Francisco Villa. Este libro va a relatar varios aspectos importantes dentro de General Villa que marcan un lugar histórico, no solo en la historia revolucionaria, sino un lugar en cada personaje que estuvo con Francisco Villa. Francisco Villa no perdonaba dos cosas, la deslealtad y la traición. Por eso la gente que estaba con Francisco Villa sabían que si Francisco Villa estaba de su lado, tenían asegurado hasta cierto punto su porvenir. Ese es parte del libro del Villa que me contaron. Ahí tenemos muchas cosas que mostrar aquí también, como por ejemplo cuando a Francisco Villa, aquí lo podemos ver, ya le cuesta trabajo subir al caballo, le tienen que arrimar o detener al caballo, ponerle un banquito, por eso de la obesidad. Vamos a encontrar los lugares donde él compraba sus medicinas, que era en la farmacia alemana, en Parral, Chihuahua. Y otro de los contextos que vamos a ver aquí también es, como lo decía hace tiempo, parte de su decapitación, que cuando empiezan a preguntar cómo fue la decapitación de Francisco Villa, nadie sabe qué pasó, pero lo que sí saben, quién fue el personaje que mandó cortar la cabeza al general Villa. Es el coronel Francisco Durazo, familiar de Arturo Durazo Moreno, el negro Durazo. Él manda a cortar la cabeza porque le ofrecieron 1,000 pesos, pero después no puede entregarla porque sabe que los villistas lo están buscando para matar. Y lo primero que hace Francisco Durazo para evitar las sospechas que recaigan en él, se va a ver a mi abuela y le bautiza al hijo que tuvo con el general. Es decir, Francisco Durazo se convierte en el padrino de mi tío Francisco. Hay un personaje muy conocido que es Guillermo Flores Reyes, capitán primero. Siempre se manifestó en revistas, en entrevistas, radio y televisión, está en internet, como un integrante del grupo de los Dorados. Él llegaba a las ceremonias bien vestido, lo podemos ver ahí, y aquí en algunos aspectos. Lo más chistoso de todo esto es que si él era de los Dorados,
y se veía muy bien. ¿Cómo es posible que las dos personas que estén ahí, que son los hijos del general Villa, que es mi papá y mi tía, son dos viejitos y él se ve muchísimo más joven que ellos, siendo que estuvo en el movimiento armado? Así hay mucha gente que llega y que dice que estuvo con el general, o incluso hay gente que dice también que fue hijo del general Villa y le hacen homenajes en la Cámara de Diputados, le dan pensión, pero por edad, yo creo que nada más era por ósmosis que pudieran ser hijos del general Villa. Pero todo eso viene plasmado en este libro. Sí, sin duda, esta charla, esta exposición, un material, lo que nos has mostrado, ¿no? Fotografías, ilustración, comentarios. Es una obra que hay que adquirirla, hay que conocer un poco de la historia, ¿no? Porque eso es historia, el general Francisco. Una oportunidad de conocer algo diferente, como tú lo decías, a la historia que nada más vemos en los libros o siempre pues se aman y se conozca nada más lo que quiere que se conozca, ¿no? Bueno o malo, ahí está, ¿no? Pero siempre hay una hacia estos personajes. El Villa que contaron, un Villa que ahorita nos hace alusión a toda esta recopilación, años de trabajo, yo creo, ¿no? De vivencias, de trabajo y de vivencias, porque de eso alimenta este libro y lo pones para que lo puedan adquirir, que lo deseen. No sé si nos pudieras platicar, y ahorita también le pediría a Esteban si Rodríguez, doctores, que está aquí con nosotros siguiéndonos, que también trabaja muy con Francisco Villa Betancourt, inclusive este sábado, pues ahí tenemos un gran evento. Voy a pedir a Esteban que lo comente, pero antes de eso, si Francisco, ¿dónde pueden adquirir el libro? ¿Cuáles son las situaciones? ¿De dónde te pueden ver? ¿Dónde fotografiar este recuerdo, ¿no? Del general. ¿Algún plan ya de trabajo? Ok, el libro lo tenemos prácticamente en su venta en las presentaciones, en los eventos que hacemos en relación al general Villa. Estamos viendo ahorita la posibilidad de que entre a Sambors, pero si alguien quiere el libro, se le puede enviar, no hay ningún problema. Ya sería nada más cosa que nos pusiéramos en contacto. Eh, Dejo mi teléfono 55 24 95 83 59. No se escucha, tienes el Perdón, micrófono sí. apagado. Ese es muy buen dato. Pregunten dónde va a estar el maestro para que le puedan, se los pueda autografiar. El sábado hay un evento, quizá previo, ¿no? O en el transcurso, si llegan y dicen el libro, lo puedan adquirir y quizá en algún espacio, en algún momento ahí por WhatsApp les diga que fotografiar. Se me ocurre. Mi estimado doctor Esteban Rodríguez, ¿nos escuchas? Es que el doctor todo está viajando. De hecho, pues por una situación, tuvo que atender como todo. Él era el moderador, ¿no? Me hizo favor de feliz, ¿no? Son esas grandes oportunidades de que, pues, no me siento feliz de que Esteban no haya podido estar aquí por esa situación, pero sí es una siempre hablar de este personaje de Francisco Villa y como de su nieto, ¿no? Alguien que te platica real, ¿no? Más Bueno, allá quizás de la ficción, ¿no? ¿No? si me permites, digo, no está ahorita Esteban, pero si alguien quiere adquirir el libro, el día sábado estaremos en el centro veracruzano a partir de las 2 de la tarde. Nada más es cosa que avisen en la puerta que van a comprar o que quieren ver el libro y ya
estaremos con ustedes. Es un evento privado, pero si gustan alguien adquirir el libro, va a estar a su venta este sábado en el Centro Veracruzano, que está ubicado en Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo, muy cerca, y es en la Ciudad de México, para los que están escuchando de otro, muy cerca de aquí de Tlalpan, ¿no? De Tasqueña, está muy cerca allí para nosotros. Y ya bien, en una idea de que ya es el cuarto año, creo, Francisco, que el Villa preocupado porque la educación país cambiara, ¿no? Eso fue una de las situaciones de la Revolución Mexicana, ¿no? Erradicar muchas cosas. Y bueno, hoy se entrega el sábado una presea a ciudadanos que el cambio, pues esos que lucharon en esta revolución y que nos permitieron en un México con mayores igualdades, quizá no con las que soñó el Villa, porque pues seguimos todavía, me parece que en materia de política sucediendo lo mismo, ¿no? Seguimos tropezándonos con lo mismo, pero bueno, si no hubiera sido la Revolución Mexicana para defender los derechos de todo y cambiar, pues imagínense a qué nivel de estar. Eso es lo importante de este, sí hubo un cambio. Y bueno, hoy se reconoce gente que destaca en su oficio, en su profesión. Y bueno, también les número, si ustedes conocen a alguien que merece ser como muchos, ¿no? Y información en el 55 5405 5361 de sus órdenes, ya sea para eso o les digo para que tengan ese espacio para ir a adquirir el libro y pues que se los autorice, digo, perdón, les ponga el autógrafo de alguien que ha hecho un gran trabajo muy profesional, gente que Claro. le hace honor le hizo honor a su abuelo, ¿no? Qué bueno que decir, no lo ven, ¿no? Pero imagínate lo que se luchó y aprovechara, ¿no? Y muchos de tu familia, lo sé, tus hijos preparándose. Entonces, si mi abuelo viera eso, diríamos que hice bien, ¿no? Hice bien en buscar ese cambio revolucionario que fue y esa era su visión. Y bueno, hoy contamos con todo también aquí en el claustro, ¿no? Tanta gente que se ha dedicado a prepararse. Quisiera, no sé si la maestra, la doctora Gina, presidenta del claustro, tuviera algún comentario para nuestro excelente invitado de hoy. Hola, Adelante. doctor. Adelante. Pues muchas gracias. Antes que nada al maestro Francisco Villa Betancourt, que está haciendo esta presentación. Y bueno, estoy viendo por aquí, es que yo ando aquí corriendo con la grabación. Estoy viendo que ya está aquí conectado el doctor Esteban Rodríguez. Así Y es. yo creo que si alguien está más involucrado en esta, pues en esta gira promocional del libro de Francisco Villa, pues es el doctor Esteban. Me gustaría darle la palabra y al final ya cierro yo. Con mucho gusto, doctora, ¿qué tal? Saludo a los doctores. Es un honor siempre estar con ustedes. A José Luis Jorge, un extraordinario amigo y un periodista que está metido en muchos temas, entre ellos el tema jurídico y el tema histórico y cultural. Bueno, ¿qué decir de Francisco Villa Betancourt, autor de este libro que quienes lo leamos, yo he tenido la fortuna de leerlo un poco ahora que estaba en preparación. No he terminado de leerlo, lo voy a adquirir precisamente este sábado que estemos en el Centro Social y Cultural Veracruzano para tener esta ronda de reconocimientos para gente como los que nos escuchan, gente que todos los días trabaja por un México mejor en sus ámbitos profesionales, sea en la medicina, en el arte, en el derecho, como lo hace Francisco Villa, o en alguna otra disciplina. Pues bueno, todos somos de alguna manera merecedores de un tipo de reconocimiento como este. Y a 100 años del asesinato del general Francisco Villa, consideramos que es un momento histórico para quien pueda, primero, adquirir el libro y segundo, para quien también le sea reconocido en una ceremonia como esta
que vamos a tener el próximo sábado 24 de junio. Y está programado también otra para cerrar el año hacia el mes de noviembre, justo cercano a la fecha de la Revolución Mexicana, esta conmemoración, porque todo el año vale la pena reconocer, digamos, celebrar de alguna manera todo lo que se ha logrado con esta Revolución Mexicana y con sus personajes, que no solo es el general Francisco Villa. Francisco hace rato lo mencionaba, es toda esta gente que acompañó al general Francisco Villa. En aquel momento ya eran viejitos, ahora ya son personajes históricos, y así los llamamos, ¿no? Y bueno, siempre van a ser un referente para la historia de este país y son un referente a nivel mundial. Así como Francisco Villa con esta invasión a Estados Unidos, que no solo es la invasión, sino es también recuperar a niños de la calle para darles educación y un techo. Así como pasó hacia Estados Unidos, hizo esa gesta heroica por ese y muchos otros motivos, al igual que el general Emiliano Zapata, son referentes en el mundo. No son poca cosa y por eso nos congratulamos en el claustro doctoral de recibir a Francisco Villa para que hiciera esta presentación. Es una de las primeras presentaciones de su obra que le ha costado muchos años de integrar y que lo refleja muy, muy claramente y muy amenamente. Entonces los invitamos a que adquieran el libro, a que se comuniquen con José Luis Jorge Chávez, que ya dio por ahí su número también, y Francisco, para este tema de los reconocimientos, porque vale mucho la pena en un año tan histórico como es este 2023, que podamos quedar también nosotros en la historia, como lo hizo el general hace 100 años, que desafortunadamente fue, ya lo platicará Francisco en el libro y en algunas de sus conferencias especializadas, platica de este asesinato. En realidad esto sí fue un complot, un verdadero complot, y después el proceso, otro de los temas, el proceso judicial que siguió Francisco Villa, y él como abogado lo describe muy bien. Entonces, bueno, está ahí la posibilidad de contactar con él para dar una serie de conferencias a donde ustedes lo inviten y que platique de esta diversidad de temas que tiene el general, desde la visión humana hasta la visión de estratega en una guerra como la Revolución Mexicana. Pues yo me congratulo, doctora, te dejo el micrófono para que nos hagas el honor de cerrar esta presentación del libro. Creo que ya están vertidos prácticamente todos los datos. Y bueno, pues los esperamos en los próximos eventos. Esperamos que nos contacten al mismo claustro que nos haría favor de contactar también para este tema de la venta de los libros, de la presentación de conferencias. Pues estamos como mexicanos, como biólogos y como miembros del claustro doctoral honoris causa, dispuestos a continuar con esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Esteban, por esta intervención. Yo entiendo que a veces los tiempos no nos dan la vida, pero bueno, yo quiero agradecer a todos nuestros participantes. Quiero felicitar a Francisco por esta obra tan maravillosa que la verdad creo que va a trascender, porque sí es importante que las nuevas generaciones puedan conocer un poco más del Villa, pero no de lo que nos platican en la escuela o nos dicen este, normalmente de él. Yo creo que tú vas a tocar esa fibra en donde pues nos presentas a un Villa familia, a un Villa que te comentaron anécdotas y todo esto. Entonces, creo yo que vamos a tener una imagen muy diferente de lo que es el Villa que siempre nos han enseñado, ¿no? Yo quiero pedirle a toda la gente que quiera adquirir este libro, también puede comunicarse, vamos a poner ahí los teléfonos del claustro doctoral para que tengan oportunidad de adquirirlo y nosotros vamos a hacer el enlace para que puedan adquirir con el maestro Francisco Villa este libro.
porque luego de repente así nos ponen, ¿y dónde lo conseguimos y todo? Y probablemente no tengan todas las fechas en donde tú vas a estar, Francisco. Entonces, ponemos al claustro doctoral a trabajar para que si quieren adquirirlo, ahí vamos a hacer el enlace. Y bueno, al doctor Esteban, muchas gracias, al doctor José Luis Jorge Chávez, muchas gracias por participar en este pues programa que nosotros pues ya tenemos bastante tiempo haciéndolo, habíamos hecho un receso, la cultura es lectura y de alguna manera tratamos siempre de traer nuevos autores, nuevas obras que enriquecen realmente al ser humano. Les agradezco a todos, muy buenas noches y no sé si alguien Buenas quiera noches. comentar algo, Francisco. No, muchísimas gracias. Nada más agradecer al auditorio, obviamente al claustro doctoral, honoris causa, por toda la disposición para este evento. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Doctor José Luis, buenas noches, gracias. Buenas noches a todos.